Inmenso amore. Escrito por Valeria Duval. Amor inmenso, se llamaba la exposición de arte de la colección privada que la familia Pesaro, por primera vez en mucho tiempo, había abierto al público. Los Pesaro habían sido conocidos por muchos expertos en la materia, e incluso por historiadores, por adquirir piezas de arte y atesorarlas en sus cámaras, donde nadie podría volver a contemplarlas nunca más. Pero ahora estaba ahí la colección completa. Y Marco, el niño de 9 años que ingresaba al antiguo palacio donde se exhibían las obras, no estaba muy contento, pues su padre le había prometido un paseo, y en cambio, lo había llevado a una aburrida exposición de arte. ¿Qué hacemos aquí, papá?, se quejó Marco. Deberían estar en el cine viendo una película de superhéroes y no pinturas viejas de gente ya muerta. Quiero que sepas por qué se llama Inmenso Amor la exposición, le explicó el hombre. Marco suspiró. Si no le interesaba la exposición, mucho menos lo haría el origen del nombre de esta. El hombre dirigió al niño hasta un enorme salón, en el que solo había muchísimas más pinturas viejas y una estatua fea. ¿Notas algo en las pinturas?, le preguntó el hombre a su hijo. No, aseguró el niño. Oh, vamos. El hombre dio un pequeño codazo a su hijo. Haz el intento y te compraré todo el helado que quieras. Marco suspiró una vez más y paseó sus ojos por las pinturas, y entonces lo vio. En todas ellas estaba el mismo muchacho. Un joven de piel clara, cabellos oscuros y ondulados, y ojos negros. Él estaba vestido en una pintura como un soldado romano y en la siguiente como un dios griego, pero era el mismo. ¿Quién es él?, preguntó finalmente, curioso. ¿Y quién había pintado tantas veces al mismo muchacho? Seguramente su madre. A él, la suya, le hacía fotos hasta cuando comía. Buscó en las firmas de los cuadros las palabras, mamá de, pero no logró leer nada. Su nombre era Benedetto Celestino y era muy popular entre los pintores renacentistas de su época. Todos lo querían de modelo para pintar pasajes bíblicos o mitológicos. Creían que era un jovencito muy guapo, así que sus trabajos les quedaban muy bellos. Oh. El niño se mostró confundido. ¿Y por eso se llama así la exposición? ¿Por qué Benedetto era muy querido? ¿O no, se llama así por la estatua? Mírala. El niño frunció el ceño mientras la observaba. En algunas pinturas variaban ligeramente los rasgos de Benedetto, pero aún lucía como la misma persona. Sin embargo, esa estatua era horrorosa. El escultor debió odiarlo, determinó el niño. A mí me parece que el de la estatua es Quasimodo y no Benedetto, confesó. El hombre dejó escapar una risotada, pero recordó dónde se encontraban y guardó silencio de inmediato, aunque continuaba sonriendo cuando le dijo. Exacto, sí, es correcto, la estatua es muy fea. Por eso fue conocida, y se volvió famosa, por ser horrenda. ¿Era una broma?, creyó Marco. No, aseguró su padre. Te cuento. Era el año de 1520, en Roma, cuando Marco. ¿Se llamaba como yo?, interrumpió el niño. Así es. Sonrió su padre y continuó. Marco era el único hijo de Folco de Bardi, un aristócrata inmensamente rico, y un día, Marco manifestó sus deseos de convertirse en uno de esos artistas que admiraba tanto. Marco había crecido, hasta sus 16 años, rodeado de las pinturas de Leonardo da Vinci, de Rafael Sanzio, amando las esculturas de Donatello y de Filippo Brunelleschi, leyendo desde Giovanni Boccaccio hasta Maquiavelo y Rotterdam. Marco estaba enamorado del arte, así que, cuando le pidió a su padre conseguirle a un maestro, él lo mandó con el mejor, con el mismísimo Michelangelo Buonarroti. ¿No fue él quien pintó la Capilla Sistina en el Vaticano?, preguntó Marco. Sí, contestó su padre, complacido de que el niño le prestara atención cuando le hablaba de arte. Y justo había terminado la capilla unos años atrás, así que gozaba de la mejor reputación, por lo que Folco de Bardi se comunicó con él, y llegando a una jugosa suma por sus servicios, envió a su hijo a su lado para que pudiera aprender de él. 3 años después, en los que apenas estuvieron intercambiando cartas el aristócrata y su hijo, el hombre recibió una del maestro Michelangelo. Dicen que en ella le informaba: Mi buen señor de Bardi,
Yo estoy feliz de seguir recibiendo su dinero, pero mi ética me impide continuar en silencio. Si su hijo hubiese tenido de profesor de escritura al mismo Boccaccio, ni así habría logrado escribir una sola oración que tuviera sentido. Si el mismo Brunelleschi le hubiera intentado enseñar a esculpir, seguiría volviendo polvo el mármol. Ni siquiera el mismo maestro da Vinci habría logrado enseñarle a trazar ningún círculo sobre el papel, ni aunque se lo hubiese marcado. Tenga la bondad de enviar por su hijo. Ofendido y humillado, Folco de Bardi envió inmediatamente por su hijo y le comunicó a todos sus amigos ricos que Michelangelo no era más que un farsante y un estafador. Para demostrárselo al mundo, lanzó los poemas de su hijo por toda Italia, y organizó todo tipo de fiestas para presumir sus pinturas. Sus fiestas tenían tanto éxito que Marco comenzó a creer que realmente era un artista tan grande como todos esos que admiraba tanto. Claro, él no tomaba en cuenta que en dichas celebraciones su padre ofrecía deliciosos banquetes, abundante vino, y con sus obras, las risas entre los invitados estaban garantizadas. Un día Marco de Bardi le comunicó a su padre que estaba listo para esculpir su primera obra, así que Folco le consiguió el trozo más impresionante de mármol, y no solo eso, también al modelo que tenían los más grandes artistas, Benedetto Celestino. El aristócrata hizo traer al guapo muchacho y lo instaló en su propia casa, donde se encontraba igualmente el formidable estudio que había hecho construir para su hijo. Y entonces Marco esculpió. Esculpía desde el amanecer hasta que el sol se metía. Fue un trabajo de meses y meses, mismos en los que Benedetto jamás se quejó. En casa del aristócrata era tratado como un rey, la paga era excelente, y luego de las deliciosas cenas que eran preparadas dedicadamente para él, podía andar un rato por el pueblo, donde, desde luego, tenía 1000 admiradoras, y por cada una, un hermano, padre o esposo furioso. Una tarde, justo el día en que Marco dio su última cincelada al mármol, un marido, que llegó sin aviso a su casa, descubrió a Benedetto con su mujer. Al parecer, al guapo muchacho no le bastaban sus jugosos pagos, y tenía por costumbre seducir damas, y cuando ellas se quedaban dormidas, él revisaba las pertenencias de sus esposos y les robaba hasta el alma. También, cuando alguna de ellas lo descubría antes de que él pudiera huir, la asesinaba. Al enterarse, Marco de Bardi entristeció. Nadie querría ver su obra, en la que había trabajado tanto, si el modelo no era más que un cínico ladrón y asesino de mujeres, pero su padre le demostró que estaba equivocado. Organizó la presentación más grande e invitó a todos sus amigos desde cada rincón. El esperado día llegó. La presentación estaba llena. Cada aristócrata italiano había acudido al llamado de Folco de Bardi, y entonces, él mismo tomó la voz justo antes de descubrir al público la gran obra de su hijo. Él dijo: Les he llamado para que presencien este momento histórico en el arte. Quizá no está bien decirlo porque el escultor es mi hijo, pero estoy maravillado, a pesar de que el modelo era un canalla inmoral que hizo tanto daño. Y entonces, de un tirón, retiró la cortina blanca con la que cubrían la escultura y... Todos guardaron silencio. Era la estatua más fea que ninguno de ellos jamás había visto. Algunos comenzaron a susurrar, sintiendo lástima por ese gran trozo de mármol desperdiciado, otros comenzaron a reír luego de un rato, pero Folco de Bardi continuó: Contemplen esta gran obra. Mientras Benedetto Celestino nos mantenía engañados a todos, Marco logró ver la fealdad de su alma. Decretó. La interpretación filosófica de aquella monstruosidad silenció a los más pretenciosos, quienes fingieron reflexionar sus palabras. Fue entonces cuando Cesare Pesaro, un integrante de una de las familias más poderosas de Italia y conocido aficionado al arte, ofreció públicamente una importante suma por la abominable estatua. Las expresiones de incredulidad no se hicieron esperar, pero era cierto, Cesare Pesaro quería la estatua, y Marco de Bardi se la vendió inmediatamente, pues era la primera oferta por su arte que tenía y, quien se la compraba, no era un ignorante, sino un auténtico conocedor. Se dice que, a partir de ese momento, Cesare Pesaro comenzó a comprar todas y cada una de las pinturas en las que aparecía Benedetto Celestino, menos una. Una de esas muchas mujeres que él sedujo, atesoraba su retrato con fervor. Esa no pudo comprarla, pese a las grandes ofertas, aunque poco después, debido a la gran tristeza que invadía a la dama, se dejó morir junto al retrato del pillo. Entonces Cesare volvió a ofrecer una nueva suma a la familia por la pintura, misma que el hermano de la joven rechazó,
pero le ofreció regalárselas y le explicaba claramente por qué estaba coleccionando los retratos de un hombre que había hecho tanto daño a tantas mujeres, y entonces Cesare Pesaro lo llevó a su hogar y le mostró esta misma sala, la escultura horrible, misma con la que un hombre, con fe ciega en su hijo y el corazón lleno de amor por él mismo, intentó convencer al mundo de que su hijo no era un auténtico fracaso. Para demostrar cuán grande era el amor de ese hombre por su hijo, Cesare compraba los retratos para que pudieran ser comparados con ese horror en mármol. El modelo había sido bellísimo. Inmenso amor, se llama su sala, porque era un monumento al amor de un padre por su hijo. Cesare Pesaro no había conocido a sus padres, el papá había muerto cuando éste era un bebé y la madre no mucho tiempo después, y le gustaba pensar que, tal vez, sus padres lo hubieran amado de aquel mismo modo a él. La estatua se volvió famosa junto a este montón de retratos. Por eso quería mostrarte esta sala, hijo, contarte por qué se llama de ese modo, por el inmenso amor de un padre a su hijo, y decirte por qué tú te llamas Marco. Cuando te vi por primera vez en brazos de tu mami, supe que tú serías mi más grande amor, así que, no importa lo que decidas, no importa lo que hagas o no hagas, yo siempre te voy a amar. Fin. Este cuento Valeria Duval lo publicó como un obsequio para los padres en su día y forma parte de un conjunto titulado El suicidio de las ilusiones, el cual pronto podrás encontrar en físico en Amazon. No olvides seguir a la autora para más contenido.